Bien, para el problema número 1, el agua en un recipiente está a presión mediante aire comprimido. Colocamos un manómetro a la salida para poder medir la presión representativa, que es la presión del aire. Y justamente es la presión manométrica que nos piden hallar en este problema. Nos proporcionan las alturas 1, 2 y 3 y las densidades específicas del agua, el aceite y el mercurio. Cabe mencionar que este sistema es estático y las velocidades y presiones dinámicas no existen, puesto que ninguno de estos fluidos se mueven. Analizando desde el punto 1, la presión del aire va a ser positiva. En este caso, hemos decidido que las presiones hacia abajo van a ser positivas y las presiones hacia arriba van a ser negativas. La presión del agua, ya sea en este punto y este punto, la altura H1 va a ser igual y la presión del agua está bajando. Por eso le ponemos un signo positivo. Ahora, la presión del mercurio en este punto y en este punto se van a restar, puesto que una está subiendo y otra está bajando con esa dirección, matemáticamente se van a anular. Entonces, lo analizamos en este punto de acá. Analizamos siempre el cambio de presiones en donde se combinan los líquidos, ¿no? La presión del mercurio estaría bajando, por lo tanto lo ponemos positivo y con una altura de 2. Y luego para la presión del aceite que está subiendo y otro que está oponiéndose a este movimiento, también se van a restar y eliminar matemáticamente. Y lo único que nos quedaría sería la presión del aceite, que está con una dirección hacia arriba, por ello es que lo colocamos negativamente. La presión que impide que todos estos fluidos se salgan es la presión atmosférica. Por ello es que lo igualamos, ¿no? Todas estas presiones son iguales a la presión que ejerce la presión atmosférica. Ahora, la presión manométrica es la que siempre medimos, es la que nos arroja un medidor de presiones, como un barómetro, por ejemplo. Entonces, estas presiones, la representativa menos la atmosférica, es la presión atmosférica. La presión manométrica. Matemáticamente vendría a restarse. La presión del aceite a sumar, la presión del mercurio a sumar y la presión del agua a restar. Bien, colocamos los datos. Primero las alturas. Cabe mencionar que en esta celda de acá ya está programada esta última fórmula. La densidad del aire no es necesaria colocarla, ya que no influye en nuestro análisis matemático. La presión, densidad del aceite y la densidad del mercurio. Ahora nos arroja un resultado negativo. Sí, puede arrojarnos negativo o positivamente, puesto que es un sistema que nosotros hemos decidido que sea así. No tiene nada que ver que exista una presión negativa o positiva, puesto que hemos decidido que las presiones bajen o suban, solo tienen ese sentido. Bien, tenemos este resultado, una presión dada en unidades de pascales, de 37.817.5 pascales. Ahora, para el segundo problema de esta práctica calificada, se ha practicado un aforo por flotadores en un aprovechamiento cuyo cauce es de tierra. Este tipo de canal nos arroja valores de alfa y beta, ¿no? Bien. Lo primero que se hace para calcular y aforar un cauce es hallar el área transversal. Bueno, para el área transversal hemos dividido, ¿no? Hemos seccionado para que se nos haga un poco más fácil el hallar este área. El área 1 nos tendría que ser un triángulo. Cabe mencionar que antes hemos colocado, como por ejemplo, ¿no? el ancho de 2 metros, la altura de 0.6 metros para el área de seccionamiento. Para cada sección tiene una altura de 0.5 dividido entre 4 y de 0.33 periódico dividido entre 6.
el ancho de la sección, ¿no? Y nos arroja cuadraditos más pequeños. Para el área número 1 hemos decidido que sea un triángulo de 0.13 de altura, una base de 0.33 y con la fórmula de un triángulo, que es muy fácil hallar el área de un triángulo, hemos incluido esa fórmula y nos arroja este resultado. Ahora para el área número 2, 0.15, primero hemos dividido 3 cuadraditos y es un rectángulo que es base por altura simplemente. El área número 3, un triángulo más pequeño, base por altura sobre 2, tenemos la base, la altura y es simplemente reemplazar datos. Para el área número 4, un rectángulo más grande, base por altura, y para el área número 5, que casualmente es la mitad de esto, lo dividimos entre 2, o si queremos calculamos 0.6 por 0.66 sobre 2, ¿no? Ahora estos áreas se suman y tenemos el área completo, el área transversal. Ahora para el perímetro mojado, y cabe recalcar que el perímetro mojado solo es por donde hay contacto con tierra, más no la parte superior, ¿no? Por el teorema de Pitágoras, en este triángulo podemos hallar la raíz, justamente como nos menciona la barra de fórmula, la raíz del ancho de 0.33 por 0.3, ¿no? Cada uno al cuadrado y sumados nos arrojan. Luego es simplemente una altura recta para este perímetro de acá, o en esta zona del perímetro. También utilizamos Pitágoras. Acá simplemente una recta y otra vez Pitágoras. Todos estos perímetros se suman y tenemos estos datos, ¿no? Ahora, para hallar la velocidad media necesitamos la velocidad superficial. Como datos nos dan que la distancia recorrida es de 20 metros, el tiempo de 80 segundos, ¿no? 80 segundos. Y nos arroja una velocidad superficial que es la distancia sobre el tiempo de 0.25. El perímetro mojado lo igualamos, ¿no?, al perímetro que hemos hallado. El área también lo igualamos al área que hemos hallado. Ahora para el radio hidráulico nos dice que es área dividido entre el perímetro mojado. Ahora, para el factor beta, que está bajo una raíz, utilizamos los factores alfa y beta para el tipo de canal de tierra de 0.0038 y 0.0035 para beta. Hacemos la formulación de estos, que sería para G2 alfa y para G3 beta. Reemplazamos la fórmula en esta celda y podemos utilizar esto. Ahora para la velocidad media ya podemos utilizar, ¿no?, la velocidad superficial sobre 1 más 14 por la raíz de b, que ya lo tenemos acá. Y ahora por último, teniendo todos los datos para el caudal, que va a ser igual al área, en este caso para el método de flotador, al área que hemos medido por la velocidad media. Es muy importante aclarar eso y no la velocidad superficial, ya que el área en la zona superior no es igual a la misma que en la zona inferior de un río o de un cauce. Bien, nos arroja un resultado de 0.1345 metros cúbicos por segundo, que es el caudal. Ahora para el tercer problema, calcular la altura útil generada por una bomba de agua que suministra un caudal de 1296 metros cúbicos por hora. Cabe recalcar eso, ¿no? Bien, vamos colocando los datos de una vez. Hora, y acá tenemos que transformarlo a segundos, ya sea 60 minutos por hora y 60 segundos por minuto. Para el diámetro de entrada, 500 milímetros, y se transforma automáticamente en metros. Para un diámetro de impulsión o de salida,
de 400 y se transforma en metros. Z1, que es la altura, que es donde está ubicado el vacuómetro, que es de 100 por debajo de una depresión. ¿Qué significa una depresión? Una pérdida de presión. Por lo tanto, esto se coloca negativamente. Asimismo, un manómetro que está ubicado a 400 milímetros, que se transforma en metros automáticamente, una sobrepresión, y esto es algo bueno, que es lo que se espera de una bomba, ¿no? Ahora, para utilizar esta fórmula, tenemos en cuenta que la presión de salida sobre la densidad del agua por la gravedad es, en este caso, la sobrepresión, y la depresión es la presión de entrada sobre la densidad del agua por la gravedad, que en este caso es negativa, puesto que es una depresión. Z sub S y Z sub S son las alturas, donde está colocada el vacuómetro y el manómetro, y la velocidad de salida y la velocidad de entrada. Ahora, la velocidad de salida lo extraemos de esta fórmula, ¿no? Que es el caudal, que el área por la velocidad. Entonces, la velocidad sería el caudal sobre el área. En este caso, la velocidad número 1 sería el diámetro 1 dividido entre 2 elevado al cuadrado por pi. El caudal sobre todo esto, ¿no? Y lo mismo para la velocidad 2. Ahora reemplazamos esta fórmula utilizando todos los datos que ya hemos obtenido, incluyendo las velocidades de entrada y de salida, y nos arrojan un resultado de 17.047 metros como altura útil generada por esta bomba, que es una altura que representa prácticamente 5 o casi 6 pisos que podríamos instalar esta bomba, ¿no? Bueno, para el último problema, una bomba centrífuga que no se consideran las pérdidas, es decir, que todas las pérdidas van a ser a 100% o a 1, ¿no? Nos arrojan los resultados. Bueno, nos dan datos primero, ¿no? Donde no se consideran las pérdidas. Nos dan un diámetro de entrada, un diámetro de salida, espesores que son iguales en la entrada y la salida, ángulos de beta 1 y beta 2 de 45 y 50, la entrada en los álabes es radial, que es decir que alfa 1 va a ser 90, y las revoluciones, ¿no? por minuto de esta bomba centrífuga. Nos arrojan estos datos. Automáticamente se transforman de milímetros a metros, y en este caso Excel trabaja con ángulos en radianes, por ello que estos ángulos en sexagesimales lo transformamos a radianes, ¿no? Ahora, procediendo con el resultado, primero para el caudal necesitamos U sub 1, que está dado por esta fórmula. C sub 1, al ser alfa 1, 90 grados, un triángulo rectángulo, va a ser igual a C 1 por C sub o igual a CM1, ya que alfa sub 1 va a ser 90 grados, lo vuelvo a repetir. Utilizando el triángulo de entrada, podemos calcular que C sub 1 es igual a U sub 1, que ya lo hemos calculado, por la tangente de 45, ¿no? Que es beta sub 1. Lo reemplazamos, utilizamos esta fórmula de acá, en este caso tau, que es un factor del fabricante. En este caso, si no nos mencionan, es 1. Varía entre 1 y 2, depende del tipo de fabricación que es hecho. El caudal nos arrojó un resultado de 0.037 metros cúbicos por segundo. Ahora, para la altura de la bomba, utilizamos y sabemos que C1 al ser de 90 grados va a ser 0. Utilizando estas fórmulas también podemos hallarlas. Y la altura útil, que es igual a la altura de Euler, por esto que no hay pérdidas, va a ser igual a esto. Ahora, para el par transmitido, simplemente reemplazamos las fórmulas, tenemos todos los datos y los reemplazamos. Y para la potencia de accionamiento, los rendimientos, todos estos son iguales a 1, puesto que nos quedaría solamente el numerador. Reemplazando todos estos datos, podemos obtener la presión de accionamiento, que va a ser 44.646 watts. Muchas gracias, he concluido.